La Corte Constitucional asume control del decreto que convoca a la consulta popular y emite órdenes directas al Senado de la República. En una decisión de alta resonancia jurídica y política, la Corte Constitucional de Colombia ha decidido asumir directamente el estudio del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para convocar a una consulta popular de alcance nacional. Esta determinación fue adoptada a través de un auto fechado el 20 de junio de 2025, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, quien actuó como sustanciador del caso. La decisión, según explicó la Corte, se fundamenta en el artículo 241 numeral 3 de la Constitución Política, que le otorga competencia exclusiva para realizar el control de constitucionalidad de este tipo de actos presidenciales. La revisión de este decreto se produce luego de que el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, lo remitiera a la Corte Constitucional apenas un día después de su expedición, es decir, el 12 de junio. Una vez recibido el documento fue asignado de inmediato a la Sala Plena, quedando en manos del magistrado Ibáñez Nájar para su correspondiente análisis. Un proceso complejo con varias instancias involucradas. Al mismo tiempo que la Corte se disponía a abordar este decreto, el Consejo de Estado también se pronunció sobre el mismo asunto. En auto del 18 de junio de 2025, el Alto Tribunal Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, admitió una demanda de nulidad contra el decreto presidencial. Esta acción fue interpuesta por el senador Efraín Cepeda y otros ciudadanos, quienes argumentaron que el gobierno expidió el decreto sin contar con el concepto previo favorable del Senado de la República, requisito indispensable según lo establecido en la normativa vigente. El Consejo de Estado no solo admitió la demanda, sino que también ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 0639. En su providencia explicó que se trata de un acto de contenido electoral, en la medida en que el decreto convoca un mecanismo de participación democrática como lo es la consulta popular, lo que exige un riguroso cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley. Además, ese tribunal dejó claro que el gobierno no podía escudarse en una excepción de inconstitucionalidad para desconocer un acto del Senado. Esta afirmación refuerza la idea de que los trámites previos al uso de mecanismos de participación ciudadana deben respetarse de manera estricta. Corte Constitucional, firme en su competencia y rol. Frente a este escenario, la Corte Constitucional decidió no solo asumir el conocimiento del caso, sino también emitir órdenes concretas a diferentes actores institucionales. En su auto, el magistrado Ibáñez Nájar subrayó que la decisión de la Corte no representa un conflicto de competencias con el Consejo de Estado. Por el contrario, afirmó que el ejercicio de la competencia constitucional no impide que el Consejo continúe ejerciendo sus funciones de manera autónoma, dentro de los márgenes que le asignan la Constitución y la ley. El magistrado fue claro al señalar que abocar conocimiento de este trámite en esta Corte no implica menoscabo alguno del ejercicio de las competencias que en virtud de la Constitución y la ley le corresponde ejercer al Consejo de Estado. Igualmente, la Corte decidió rechazar una petición del ministro de Justicia, quien había solicitado que el Alto Tribunal solicitara formalmente al Consejo de Estado el traslado de las demandas presentadas contra el decreto. En este sentido, la Corte aclaró que no es necesario suscitar un conflicto de competencias, ya que cada jurisdicción debe actuar conforme a sus propios marcos normativos. El trámite de este asunto debe desarrollarse en el marco del diseño constitucional establecido, respetando la autonomía del Consejo de Estado y, al mismo tiempo, cumpliendo con la responsabilidad constitucional de esta Corte de velar por la integridad y supremacía de la Constitución, sostuvo el magistrado ponente. Órdenes específicas al Senado y demás instituciones. Con el fin de contar con los elementos suficientes para emitir un fallo informado, la Corte ordenó la práctica de diversas pruebas, entre ellas una solicitud formal al Senado de la República para que remita copia completa de todas las actuaciones realizadas en relación con la solicitud del concepto previo sobre la consulta popular. La Corte solicitó también las grabaciones, vídeos y actas de la sesión plenaria donde se discutió y votó esa solicitud. Este requerimiento es fundamental, ya que la existencia o ausencia del concepto favorable del Senado será un elemento clave para determinar si el decreto 0639 cumple o no con los requisitos constitucionales exigidos para convocar una consulta popular. Paralelamente, la Corte también ordenó al Consejo de Estado enviar un reporte detallado y actualizado semanalmente sobre los procesos judiciales en curso relacionados con el decreto en cuestión, así como sobre las actuaciones adelantadas por el Senado de la República.
Esta información permitirá que la Corte tenga un panorama completo y actualizado de la situación jurídica del caso. Además, se comunicará formalmente el inicio del proceso a la Presidencia de la República y a los ministros firmantes del decreto, quienes podrán intervenir en el proceso si lo consideran pertinente. El Procurador General de la Nación también fue requerido para que emita su concepto, tal como lo establece el procedimiento en estos casos. Finalmente, la Corte Constitucional extenderá invitaciones a instituciones académicas, centros de pensamiento y expertos constitucionalistas para que presenten opiniones técnicas sobre el caso, en un ejercicio de apertura al debate y pluralidad de perspectivas que enriquezca el análisis jurídico. Un proceso sin posibilidad de recursos. El auto que formaliza el conocimiento del decreto deja claro que en contra de este auto no procede ningún recurso, lo cual significa que la decisión de la Corte de asumir el conocimiento es definitiva y no puede ser impugnada. El proceso, según lo establece el auto, se tramitará conforme al procedimiento ordinario contenido en el Decreto 2067 de 1991, norma que regula los trámites ante la Corte Constitucional. Implicaciones políticas y jurídicas. Este caso se perfila como uno de los más significativos del año en el ámbito jurídico y político colombiano. Por un lado, está en juego el derecho a la participación ciudadana a través de la consulta popular, un mecanismo reconocido en la Constitución pero sujeto a requisitos rigurosos para su implementación. Por otro lado, el caso pone sobre la mesa la delicada relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues la falta del concepto previo del Senado podría invalidar la convocatoria. Además, se evidencia la tensión entre dos altas cortes, la Constitucional y el Consejo de Estado, cuyas competencias, aunque distintas, pueden cruzarse en asuntos como este. La actuación de la Corte también reafirma su papel como máximo guardián de la Constitución, al decidir tomar en sus manos un tema de tan alta trascendencia y proceder con celeridad y rigurosidad técnica. Aunque aún falta conocer el desenlace de este proceso, lo cierto es que el país seguirá con atención cada paso que se dé en el marco de este expediente. La decisión final no solo tendrá efectos jurídicos concretos sobre la consulta popular, sino que también podría marcar un precedente en materia de competencias entre las ramas del poder público y los procedimientos necesarios para activar mecanismos de democracia participativa. ¿Te interesa el desarrollo de esta historia y otras decisiones clave que marcan el rumbo político y jurídico de Colombia? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es fundamental para enriquecer este espacio de análisis y debate. Te leemos.